regresamos a Argumentos. Ya seguimos conversando de este tema que interesa a todo el país, que interesa a la familia venezolana. El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Iris de Franca y Vanessa Robertazo, diputada de la Asamblea Nacional, nos acompañan esta tarde. Hemos venido conversando de la violencia política hacia la mujer en la política, todo lo que tienen que enfrentar y cómo las cuotas, digamos, de poder a medida que suben los cargos, pues hay menos mujeres, es decir, hay más en concejalas que en alcaldesas, menos gobernadoras y así en esa escala, ¿no? ¿Qué dificultades presentan o tienen hoy las mujeres que hacen política en nuestro país dentro de los partidos políticos? He escuchado también esto de los jóvenes y de las mujeres que sienten que su voz no tiene tanta fuerza para la toma de decisiones, para los cargos de mayor rango, que muchas veces son relegados pues, a hablar los temas de familia, los temas de educación o los temas de protección al menor, en fin, que no les dan como la voz principal. Quisiera que ustedes nos cuenten un poco la radiografía para poder mirar cómo se puede avanzar y solventar este tipo de dificultades. Bueno, yo creo que lo primero en términos de violencia política de lo que estamos viviendo las mujeres venezolanas, y creo que no puede terminar el día sin hablar de las más de 180 mujeres que hoy están privadas de libertad, sin acceso a un debido proceso y sin garantías constitucionales. Yo creo que ese es el primer obstáculo principal del que se puede hablar en un día como hoy, en el contexto de la conversación que estamos teniendo. Lo segundo, claramente, son las barreras, los techos de cristal, ¿no? No solamente para las mujeres, sino también para los jóvenes, en donde sobre todo los que estamos del lado de la oposición no tenemos una claridad política en relación a dónde está avanzando la dirigencia, digamos, de las personas más adultas y de sobre todo los hombres que tienen la conducción de la oposición venezolana. O sea, la verdad es que no hay tareas asignadas para nadie y no hay espacios tampoco para el debate y para avanzar y seguir construyendo desde lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Creo que hemos estado en un entrampe muy grande con todo lo que pasa en la política internacional, pero mientras tanto hay muy poco debate a lo interno del país y sobre todo desde las organizaciones políticas y de la sociedad civil sobre qué vamos a hacer los que hemos decidido quedarnos en Venezuela y seguir participando. Y frente a eso también, pues claramente hay una responsabilidad del Estado que no respeta ni hace cumplir lo que hemos venido, digamos, ganando como derecho, que tiene que ver sobre todo el tema de las mujeres con el tema de las cuotas, que se vuelve un reglamento administrativo del Consejo Nacional Electoral, que en una elección la quitan y la otra también. Entonces, si me das paridad y no me das alternabilidad, pasan cosas terribles, como lo que pasó, por ejemplo, en el municipio Libertador, en el municipio Baruta, en el estado Lara, que tú veías esas listas de postulados tanto a la Asamblea Nacional como a los consejos municipales, en donde los primeros puestos, la mitad de la lista, eran varones, y luego las últimas de la lista, las suplentes, si es que entraban, porque muchos no entraron, pues bueno, las mujeres siempre detrás, ¿no? Bajo un argumento, un presunto argumento de que el varón tiene más liderazgo que la mujer, y creo que los resultados electorales han venido demostrando que ese liderazgo no es tal. Creo que es el momento de darnos el espacio, de escucharnos y de darle nuevas oportunidades a nuevos perfiles, porque ciertamente haciendo lo mismo una y otra vez no vamos a conseguir resultados distintos. Y que no se trata de que te lo asignen porque eres mujer, ¿no? Sino porque tienen la preparación, tienen la trayectoria, tienen el trabajo político o el trabajo de calle para merecerlo. Nadie le cuestiona a los compañeros varones cuál es su currículum para ellos encabezar la lista del Estado Miranda. Eso no pasa. Las mujeres aquí ven, pero qué carrera tiene ella, pero qué ha hecho ella, pero qué dijo. Y muchas veces el currículum es mejor, pero es que, pues bueno, falta un elemento que está en el cromosoma Y, que lamentándolo mucho, pues bueno, la mitad de la población no lo tiene. Y hay otro tema que además han comprobado que, por ejemplo, en un tema de mesas de negociación y de resolución de conflictos, la mujer ha demostrado pues tener esa mayor capacidad de tener una visión conjunta, visión social, visión de familia, visión de resolución de conflictos mucho más positiva y de poder entenderse y de buscar puntos en común con quien piensa distinto, porque pone por encima esa solución del bien común, el bienestar de todos, a que los intereses personales. Iris, ¿qué nos puedes decir también sobre eso? El papel que tiene la mujer para poder encontrar soluciones, para poder avanzar y si se han sentido incluidas en estos procesos de negociaciones, de diálogos que se han dado en nuestro país. Bueno,
yo creo que eso es un tema muy importante, ¿no? Y quiero empezar respondiéndote con una anécdota. En la mesa de Economía y Petróleo del año 2019, que era una mesa complementaria de la Mesa de Diálogo Nacional, habían al menos 20 hombres y yo era la única mujer. Y me escogieron secretaria de la mesa pensando en que yo iba a ser una secretaria de actas. La sorpresa de ellos fue que en la sesión siguiente se dieron cuenta que por haberme escogido secretaria era la secretaria ejecutiva de la mesa, entonces era yo la que direccionaba, la que me entendía con la mesa principal, y eso para ellos fue muy duro, porque no querían, incluso querían volver a la votación, porque decían, bueno, ajá, como esta niña, que además era la más joven de la mesa y además era la única mujer, bueno, como esta niña va a ser la jefa de todos nosotros, en donde habían además ministros, expresidentes de PDVSA, presidentes de partidos políticos, o sea, para ellos era imposible, inconcebible que eso ocurriera, pero ocurrió y tuvieron que soportarme hasta el final de la mesa. Porque me quedé allí y además hice una buena labor y salí de ahí con buenas amistades y con buenos consensos y con aliados, incluso aliados del chavismo, que luego me permitieron hacer un trabajo legislativo sin ser diputada dentro de la Asamblea Nacional, que me abrieron las puertas en comisiones, etc. Entonces, yo creo que es importante la labor de las mujeres en lo que tiene que ver con la construcción de la paz, la construcción de los acuerdos. Hay pruebas, levantamientos, estudios que indican que los acuerdos en los que participan las mujeres son más duraderos en el tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces, no solo son más efectivos, sino que esos acuerdos permanecen en el tiempo. En la realidad venezolana, lamentablemente, no hemos tenido participación real y efectiva en los procesos de negociación y de diálogo, entre tantas otras cosas, porque los jefes de los partidos, pues bueno, se acogollan en lo que llaman en los procesos de negociación y no permiten que nadie más entre porque están defendiendo no están defendiendo unas posiciones, sino unos intereses. Lamentablemente ha sido así del lado del oficialismo y del lado de la oposición, pero yo creo que es importante resaltar allí la responsabilidad que tiene el Estado venezolano y el gobierno venezolano en eso que ocurre. El gobierno venezolano no sabe mantenerse en un estado de normalidad y de calma, ha estado 26 años en conflicto, en enfrentamiento. Hoy tenemos pues el asunto del enfrentamiento con factores externos y se olvida de construir los puentes necesarios a nivel interno para dialogar y que estos puentes sean además diversos, plurales, representativos, porque no hay reconocimiento real a los factores políticos y sociales que hacen vida. Y allí es donde invisibilizan la labor de la mujer, la presencia de la mujer en los espacios públicos, las mujeres que hacen vida en sindicatos de salud, las mujeres que son las principales docentes, por ejemplo, de este país, las mujeres que a nivel político son las principales constructoras de todo lo que tiene que ver con el tejido electoral aguas abajo, que por ejemplo en el lado del chavismo son las que manejan todo el sistema CLAP y todos los consejos comunales, que además representan más del 60% de las jefaturas de familia a nivel nacional. Entonces, mientras el Estado, el gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, no pueda hacer un ejercicio de reconocimiento y de reflexión en la existencia de todos estos factores y que las mujeres son, digamos, protagonistas principales de esos sectores, pues no va a haber un proceso de inclusión real en el diálogo que nos va a llevar a la construcción de salidas pacíficas, democráticas y además salidas que en verdad construyan alternativas para la gente, porque yo creo que ese es el gran problema. Si tú no tienes a la gente allí, ¿cómo hablas de los problemas de la gente y cómo hablas de las soluciones de la gente? Así es, tenemos que ir a una pausa con este mensaje de Iris de Franca. Ustedes no se aparten, que seguiremos hablando pues de esta realidad en nuestro país y también a nivel mundial. Ya volvemos.